Mis estimados y estimadas demoledores de la geopolítica, en esta sesión de hoy miércoles 5 de junio vamos a hablar de la guerra y de la paz. De la guerra y de la paz en Ucrania. Y se me viene a la cabeza en este momento la magna obra de León Tolstoy, Guerra y Paz, ese caleidoscopio de personajes, de vivencias, de filosofía, de emociones y sentimientos en torno a la invasión de Rusia, el intento fallido de invasión de Rusia por la Gran Armée, el gran ejército de Napoleón I Bonaparte, ejército que contaba con más de medio millón de hombres, en concreto eran 600 y pico mil, 639.000, y que volvió derrotado a Francia con escasos 89.000. Pues bien, vamos a empezar por la paz o por los simulacros, porque en este mundo de hoy se juega la guerra de los relatos, no solamente la guerra en los frentes, no solo la guerra económica, la guerra política y la guerra militar, sino la guerra del relato, de la creación de relatos donde se piensa ganar una guerra modificando la realidad a través del relato. Se dice que Rusia está torpedeando la iniciativa suiza por la paz que se quiere celebrar, que se va a celebrar en Suiza, en Bürgenstock, a las afueras o a las alturas del lago de Lucerna, en la zona de los Cuatro Cantones, el día 15 y 16 de junio próximo. También se ha acusado por parte de Zelensky a no solo a Rusia, sino evidentemente en una salida de tono se ha acusado a China y se ha acusado incluso el por qué no va la India y otros más. Rusia, según Occidente y el Occidente globalista, habría logrado disuadir a la mayoría de los países del sur global y, por lo tanto, si esto es así, de los 160 invitados solo van a acudir no más de 60 o 70, y de los cuales 60 o 70 que han dicho que van a acudir no todos son de primer nivel. Si eso es el relato que tiene Occidente, Moscú habría ganado la batalla de Bürgenstock. Esa cena de, ¿cómo decirlo? Se me viene a la cabeza una película, La cena de los idiotas, Dîner de cons, una comedia drama del año 98, donde un francés adinerado que mantiene con sus amigos una reunión semanal para ver quién trae consigo como invitado a la cena al mayor idiota. El título de esa obra de teatro y de esa película se llamaba Le Dîner de cons, la cena de los idiotas, y claro, en esa ya sé de cifras de lo que va a costar solo ese encuentro a nivel de cena. Solo la cena va a estar en torno a los 10 a 15 millones de francos suizos, la cena de Bürgenstock. Luego, en seguridad se van a gastar otros 10 millones de francos suizos, más luego otros tantos en alojamientos, en viajes, en desplazamientos, en una conferencia que para mí lo he titulado Es una farsa. Y es una farsa no porque lo digan los servicios secretos rusos, que han divulgado que el proyecto de declaración final de la conferencia ya está preparado a priori antes de la conferencia, sino porque una conferencia de paz donde no se tiene en cuenta a las dos partes que han de firmar esa paz es un metarrelato de ficción y una manipulación, una farsa. Días antes de la conferencia, días antes, va a haber la reunión del G7 en Italia, luego en concreto en Borgo Egnazia, en la localidad de Fasano, en Puglia, y entre esa cumbre de declaración del G7, que veremos cómo será, justo pocos días después, el 15-16 de junio, está preparado esta cumbre, que es una iniciativa de Zelensky cuando visitó Suiza en enero de este año,
y así lo acordó con la autoridad suiza, y vamos a ver el porqué de quiénes asisten y quiénes no van a asistir. Van a asistir, como ya he dicho, no más de 60, 70 delegaciones por el momento, y no todas con figuras de primer nivel. Por supuesto, de Occidente van a estar Macron, van a estar Olaf Scholz, va a estar Justin Trudeau de Canadá, va a estar el Prime Minister de Japón, Fumio Kishida, y yo lo veo también, aparte de una farsa, como un panópticon. Como un panópticon, el panópticon es esa prisión donde todos los prisioneros viven en celdas separadas y no pueden verse entre sí, pero hay un director de la cárcel, un director que les organiza, que les dicen que pueden sentarse, dónde pueden sentarse, y que los observa desde un solo lugar y los vigila en sus celdas a todos esos, entre comillas, presos. Es el chantaje del carcelero que organiza el sarao. ¿Por qué no ha aceptado ninguna conclusión de lo que se logre, si es que se logran conclusiones importantes en esta conferencia de Bürgenstock en Suiza? Porque, entre otros, no están presentes los grandes, no solamente Rusia, no va a estar ni la India, no va a estar China, no van a estar muchos otros como Brasil en una primera, por así decirlo, una primera figura. Por lo tanto, Moscú no aceptará ningún acuerdo que salga de esa supuesta cumbre de paz que ignore los intereses de una parte, en este caso de Rusia. Y Rusia, además, no ha sido invitada, por otra parte. Las conversaciones de paz sin Rusia, por eso repito yo, que son un completo circo. Se hablará, yo entiendo, que se hablará más de la escalada del conflicto, a ver un esfuerzo de todavía más en la guerra, encore un effort, y no se va a hablar de paz, aunque lleve el título de conferencia de paz. Días antes también a esa conferencia va a haber, mientras tanto, otra vez más I need more money, yo necesito más dinero por parte de Zelensky. Va a haber una conferencia, de conferencia en conferencia, la Ukraine Recovery Conference, el día 11 a 12 de junio, que se mantendrá en Berlín, y en donde, haciendo uso de una primera, esta sería ya la cuarta edición, empezó estas primeras ediciones de pedir dinero en Ukraine Recovery Conference, empezó en el año 22, el 4 al 5 de julio, en Lugano, en la zona norte de Italia, en Ticino, y esta vez se va a hacer en Berlín. Ahí se va a hablar de la estabilidad macroeconómica de Ucrania, por eso hablo de que se habla de metarrelatos que no tienen que ver con los datos y con los hechos, se habla de la estabilidad macroeconómica de Ucrania, de la resiliencia y de la seguridad, de las infraestructuras, de la vivienda, de la energía, de la protección del clima, debe ser que el clima se protege a base de bombas, de asistencia sanitaria, de educación, de medio ambiente y de perspectiva de género, del género debe ser que el género también es importante en esta guerra. Repito, esta conferencia, la Ukraine Recovery Conference, en Berlín, del 11 a 12 de junio, será la continuación de esta serie anual de eventos políticos dedicados a rápida recuperación y reconstrucción a largo plazo de Ucrania mientras se destruye Ucrania. Es el dorado de la Agenda 2030, la destrucción creativa de la nueva normalidad. Ya he dicho que esta continuación de esta conferencia que va a haber en Berlín es la continuación de la que hubo ediciones anteriores y que siempre los pistoletazos de salida los da Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Lituania, Polonia. El plan de recuperación y desarrollo que lleva esta iniciativa, me quiero parar un poco a verlo porque es realmente digno de análisis. Estamos en una guerra que se quiere más guerra. Estamos hablando, por otra parte, de unos fondos entregados masivos, cada vez más, a Ucrania. Los desbloqueados hace semanas por el Congreso de Estados Unidos, los entregados por la Unión Europea, los entregados por España, los más de 1.000 millones prometidos este año 2024 de España
en armamento y los otros hasta el año 27, miles de millones también prometidos en armamento. El Plan de Recuperación y Desarrollo, esta iniciativa, que será la cuarta en Berlín, se llama Plan de Recuperación y Desarrollo Iniciativa 24 Unidos de Zelensky, los 24 Unidos de Zelensky. Y tiene 3 Rs: reformas, resilience, resiliencia y recovery, recuperación. Yo añadiría otra R, racket, estafa, latrocinio, porque realmente no está beneficiando ni a la ciudadanía ucraniana ni a la ciudadanía europea. A mi modo de ver, y esta es la cuarta que se hace ya, es una timba, es un garito, un desplumadero a la ciudadanía europea. Los puntos que tratan siempre son 7 puntos. El primer punto, van a repetirlo, como ya hubo la declaración de Lugano del año 22. El punto primero es partnership, camaradería. Camaradería será entre ellos, no para la ciudadanía. Luego, el segundo punto, que se llama reform focus, es decir, un punto centrado en reformas, cada vez que se han ido ampliando desde el año 22, es quitar capital social a Ucrania, es decir, en tierras, en empresas, en bienes públicos, y privatizar en un calendario de privatizaciones aceleradas monstruosas. El tercer punto, que se llama de transparencia y rendición de cuentas, bueno, pues los propios miembros del Congreso y del Senado de Estados Unidos y algunas algunas discordantes en Estados Unidos y voces discordantes en la Unión Europea, hablan que desde el año que se inició la guerra en Ucrania no ha habido ni transparencia ni rendición de cuentas. Por eso el punto 3 de Transparency, Accountability and Rule of Law, pues es otro metarrelato de ciencia ficción. Otro metarrelato es el llamado punto cuarto de los 7, el Democratic Participation, participación democrática. Bueno, sí, si entendemos participación democrática, que hay no sé cuántos partidos políticos prohibidos en Ucrania, que no hay prensa crítica y que no hay celebración de elecciones ni legislativas ni presidenciales con estos partidos políticos prohibidos. Yo ya paré de contar, pero conté a priori 11 partidos políticos prohibidos. Y repito, todo sometido a la ley marcial y con un presidente que ha vencido su mandato. Pues el punto cuarto es un ejemplo del metarrelato de la participación democrática. El punto quinto, en español, es la participación y la consideración de multienfoques de todos los actores que componen el ecosistema, que queda muy bonito. Pues esto debe ser no es una organización de abajo arriba, es decir, sino al contrario, de oligarquías a oligarquías. Estos son los multi-stakeholders, es decir, todas las partes interesadas, transnacionales, energéticas, transnacionales de alimentación, transnacionales de armamento y oligarquías locales y oligarquías occidentales repartiéndose el pastel. Los 2 últimos puntos son los que más me hacen meditar de la gran ignominia del relato globalista. El punto 6, que dice del Plan de Recuperación y Desarrollo de Iniciativa 24 Unidos de Zelensky, habla de Gender Equality and Inclusion, igualdad de género e inclusión. La guerra en Ucrania se está haciendo por la igualdad de género y por la inclusión. Por eso, antes de la guerra en Ucrania, desde la contrarrevolución de Maidán, se perseguía a las minorías lingüísticas húngaras, rusas, que eran minorías en la Ucrania occidental y mayoría en el Donbass. Eso es inclusión. Y el último punto es sostenibilidad, es decir, que esta guerra se está haciendo por la sostenibilidad. Estoy pensando, para terminar este primer punto, con las palabras de la Open Society Foundations, es decir, concretamente de las organizaciones de Soros, Soros padre y Soros hijo, Alexander Soros ahora,
que canalizan en torno a 1.500 millones de dólares al año, 1.500 millones de dólares al año para dinero a ONGs y otras agrupaciones para construir desde revoluciones de colores hasta relatos y metarrelatos como los que estoy comentando. Este nuevo director de orquesta que sucede a su padre, Alexander Soros, maneja un presupuesto de más de 3.500 millones de ayuda a Occidente. Y ya Soros padre dijo en el 25 de febrero del 2014, 25 de febrero del 2014, hablaba de mantengamos vivo con el dinero de la Open Society el espíritu del Maidán. Era lo que llamaban los sorosianos la revolución de la dignidad, eso sí, a veces con el brazo en alto y cantando el Sieg. Los ucranianos ya han visto, decía Soros, fracasar una revolución, la Orange Revolution, la revolución naranja. Y decía Soros en aquel 2014, deberán unirse para que esta revolución, él llama revolución, yo contrarrevolución, la de Maidan, triunfe y tenga un largo camino. Las razones, ahora entro en las razones legítimas y me he ido a las declaraciones de los propios agentes. ¿Por qué China, la República Popular China, ha decidido no participar en las próximas conversaciones de paz en Suiza, en lo que yo llamo la farsa, circo o panóptico? Ya estamos viendo que el occidente globalista está haciendo su estrategia entre cumbres, concretamente entre la cumbre del G7 en Italia del 13 al 15 de junio y luego la gran cumbre de la OTAN en Washington del 9 al 11 de julio. Entre esas fechas están repartiendo sus piezas y entre medias está esta cumbre, esta farsa del 15 al 16 de junio en el complejo hotelero de ultralujo de Bürgenstock en Lucerna. China dice que los intereses nacionales objetivos de China se promueven al posicionarse para desempeñar un papel clave en una resolución política del conflicto ucraniano y que trabajará estrechamente en coordinación y posiblemente con Brasil. Es decir, hay esta unión de los pueblos BRICS Plus, de los países BRICS Plus, del gran Global Sur, que no se fían de esta farsa de la cumbre en Bürgenstock. Reuters hablaba o daba voz a la conferencia de prensa del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, el 31 de mayo de este año, en la que del 4 al 8 de junio ha habido movimientos también de ajedrez del otro rival sistémico de Estados Unidos, que es China. Ha habido una invitación del primer ministro chino Li Qiang al primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, en visita oficial a China. Ahí se está viendo que también Pakistán, que estuvo hace unos meses en Estados Unidos, juega en no solo un campo, sabe jugar en los dos campos y ha visitado China, está visitando China, está incrementando las relaciones bilaterales Pakistán en su visita a 3 ciudades, Beijing, Guangdong y Shanxi. Estará presente también el presidente Xi Jinping con el primer ministro de China, Li Qiang, y por la parte de Pakistán han estado presentes Muhammad Shehbaz Sharif y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de Pakistán, Shao Leji. Se incrementa la relación estable entre China y Pakistán y los propios chinos lo han calificado como que es tan dura y estable como el monte Tai. Y se está potenciando el desarrollo, continuar con el desarrollo del corredor económico China-Pakistán. ¿Y por qué ahora, aparte de esos movimientos de ajedrez geoestratégico, la República Popular China rechaza la invitación a las conversaciones de paz, a lo que yo llamo farsa, de conversaciones de paz en Bürgenstock? Las propias palabras de China son: China concede gran importancia a que Suiza organice la primera cumbre sobre la paz en Ucrania y ha estado en estrecha comunicación con Suiza
y con las partes pertinentes al respecto desde principios de este año 2024. China siempre sostiene que la Conferencia Internacional de Paz debe de cumplir, cualquier conferencia de paz debe de cumplir con 3 elementos, y los cito citando a la declaración china. El primer elemento, el reconocimiento tanto de Rusia como de Ucrania. Segundo elemento, la participación igualitaria de todas las partes. Y el tercer elemento, la discusión justa de todos los planes de paz. De lo contrario, dice China, la conferencia de paz de Bürgenstock difícilmente podrá desempeñar un papel sustancial para restablecer la paz. Estos 3 elementos que propone China son justos, dicen los chinos, yo también lo pienso así, son justos, son legítimos y no apuntan a ninguna parte, no están a favor de ninguna parte. Están inscritos en los entendimientos comunes para una solución política de la crisis de Ucrania, emitidos recientemente en conjunto, no solo por China, sino de China con Brasil, Xi Jinping con Lula, y reflejan la preocupación universal de la comunidad internacional, especialmente de los vastos países, de los amplios países en desarrollo del llamado Gran Sur global. Otros movimientos de ajedrez que ha estado haciendo China, pues por ejemplo, con respecto al Japón, tenía suspendido el no visados de entrada de japoneses en China, porque dicen que basándose en la reciprocidad, si los japoneses quieren entrar en China sin visado, los chinos tienen que entrar en Japón igualmente sin visado. China, con respecto a Argentina, ya que el nuevo presidente Milei rechaza todo lo del Partido Comunista Chino y todo lo chino, Argentina ha acordado no renovar el swap financiero que tenía con Argentina, y ahora Argentina deberá de pagar al contado a esos del Partido Comunista Chino que tanto desprecia 5.000 millones de dólares USA. Entiendo que se los prestará su aliado Estados Unidos, ya que no quiere saber nada Milei con China. China y Brasil, en cambio, están desarrollando, se están cada vez convirtiendo en socios estratégicos integrales. Ha habido también estos días una visita está habiendo del vicepresidente del Brasil a China, Geraldo Alckmin, en conversaciones sobre comercio e inversiones en una estructura que se ha creado, un comité de coordinación y de cooperación de alto nivel China-Brasil, basado en el mutuo crecimiento, en un crecimiento continuo y estable y favorecedor win-to-win para ambas partes. Es el modelo de globalización económica inclusiva y universalmente beneficiosa que planea China frente a la globalización liberal de Occidente. Permitirme. China, a través de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, la llamada BRI, no confundamos con los países incluidos en BRICS, ahora BRICS Plus, China contribuirá a través de esta iniciativa BRI de la Franja y de la Ruta a 1,6 billones, es decir, a 1.600 millones de dólares este año para el bienestar mundial de cara hasta el 2030. Es decir, la Agenda 2030 China no es de guerra, sino de inversión de 1.600 millones para el desarrollo del comercio y de la industria en el mundo. Por eso ha firmado ya más de 200 documentos de cooperación con 150 países y además con 30 organizaciones internacionales, y además de firma con otros 100 mecanismos de cooperación bilateral. Para China, la próxima reunión en Suiza, en Bürgenstock, no significará nada, ya que Rusia no ha sido invitada. Tampoco Estados Unidos permitiría que Ucrania participase en ninguna de las conversaciones organizadas por su rival sistémico, es decir, por China. No quiere darle la administración y el POTUS Biden a Beijing una gran victoria diplomática. China cree que es posible que surja un proceso de paz no occidental, repito, esto es muy importante, fracasará
el de Bürgenstock. Luego vamos a ver cómo estratégicamente se está planeando. Fracasará una iniciativa de China o de Arabia Saudita, luego lo vemos, y luego se replantearán el que sí o sí, antes de la cumbre del G20 o en la plena cumbre del G20 en Río de Janeiro, en septiembre, el que tenga que haber un proceso de paz inclusivo con las dos partes. Entonces, ¿cree que es posible China que surja, por lo tanto, un proceso de paz que no será occidental, la iniciativa, a raíz del inevitablemente fallido proceso suizo, porque es un proceso fallido a priori? Probablemente China, aunque esté detrás, será en coordinación con Brasil, según la declaración conjunta de ambos países hace unas semanas. A todo esto, en esta cumbre, minicumbre o farsa de Bürgenstock en Suiza, no va a acudir Rusia, como ya decía al principio, no va a acudir China, no va a acudir la India, o al menos con un primer nivel, ni va a acudir Brasil con un primer nivel. Los países, estamos viendo que los países con fuertes vínculos económico-estratégicos con los BRICS Plus, es decir, con Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, pues no quieren perder su desarrollo económico, comercial, industrial y financiero con el bloque BRICS Plus por asistir a una cumbre de opereta o farsa. Pero es que además el propio Zelensky se ha cargado de dinamitar su propia cumbre, porque ha tenido una aparición sorpresa, como las que suele hacer últimamente. El domingo 2 de junio se presentó en Singapur, en una conferencia anual de seguridad en Singapur que organiza el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. El domingo 2 de junio, una cumbre que se llamaba Diálogo Shangri-La, en donde con una postura deslenguada, desbocada, desquiciada y desproporcionada, rompió todas las reglas del saber hacer, del savoir-faire, del fair play, de las relaciones internacionales. Allí, hecho una furia ante los periodistas en uno de los recesos o pausas de esa cumbre del domingo del diálogo Shangri-La, pues se atacó a fondo a un tercero, en este caso a China, y dijo lo siguiente Zelensky: China es la herramienta de Putin. Beijing está intentando descarrilar la cumbre de paz de Kiev en nombre de Moscú. Todo esto me recuerda que, claro, el Club de la Comedia, cuando uno se ha formado en el Club de la Comedia, no es una escuela de relaciones internacionales. Me recordó a la escena de una película, también se me vino a la cabeza cuando estaba leyendo, luego vamos a ver más detalles de lo que dijo Zelensky. Me recordó a la escena de la película El Joker, cuando el actor Joaquin Phoenix le piden que vaya a un estudio de televisión y hace descarrilar trágico-cómicamente la entrevista, pero termina matando a quien le invita, al presentador. Claro, esto, repito, el Club de la Comedia no es una escuela de relaciones internacionales. Si juntamos al emperador de Star Wars, Palpatine, en Washington, con el Joker, pues si dejamos a los dos caminar juntos, podemos ir al Armagedón. Y esto no hay que ir hacia ello. Pienso también en un proverbio turco que dice: cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey, el palacio se convierte en un circo. Las palabras de Zelensky fueron las siguientes, aparte de seguir insultando a la República Popular China. Dijo: Rusia, utilizando la influencia china en la región, utilizando también a los diplomáticos chinos, hace todo lo posible para perturbar la cumbre de la paz. Es lamentable que un país tan grande, independiente y poderoso como China sea un instrumento en manos del presidente ruso Vladimir Putin. Acusó también sin pruebas a China, dijo lo siguiente: tener inteligencia, traduzco sus propias palabras, hay que entender también cómo se expresa, tener inteligencia que de alguna manera, sí, de alguna manera, repite, algunas cosas llegan a los mercados de Rusia a través de China
y suelta, afirma: elementos no especificados de armamento de Rusia provienen de China. Hace un silencio. Y dice luego, muy airado: no esperamos apoyo militar de China, nunca les hemos preguntado, pero no esperamos que China brinde apoyo de defensa a Rusia. Qué buen olfato tiene Zelensky. Su nariz detecta el polvo en donde ni se ve ni se prueba. Fuera de esta salida de tono y de este anti-savoir-faire diplomático, minutos antes, en esta misma cumbre, en este mismo foro de Shangri-La en Singapur, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que luego es un instituto muy ligado a la OTAN, muy ligado, porque su sede está en Londres. Luego, si queréis, le doy unas pinceladas de qué instituto es. Pertenece a la anglosfera pura y dura. Bueno, pues estaba invitada a China. Y mientras estaba diciendo él ante los periodistas esto, desgañitándose contra China y contra Rusia, pero bueno, contra China le cogió el gusto, pues minutos antes el ministro de Defensa chino, que estaba presente en esa cumbre de Shangri-La, el ministro llamado Dong Jun, estaba ante los periodistas dando una rueda de prensa reiterando la postura neutral de Beijing en el conflicto Kiev-Moscú, y lo reafirmaba una vez más, afirmando que la República Popular China está firmemente del lado de la paz y del diálogo, y expresaba con reiteración que China no ha proporcionado armas a ninguna de las partes y tiene un control estricto sobre las exportaciones de bienes de doble uso. Bueno, esto no lo puede decir Occidente, porque ahora lo digo yo, irónicamente, Occidente, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea, muchas de estas armas entregadas desde el año 2022 al gobierno de Kiev, bueno, al gobierno que ahora ocupa el poder en Kiev, ha aparecido muchas de estas armas y se ha constatado, incluso lo han denunciado en Washington y lo han denunciado en algunas capitales europeas menos serviles. Se sabe que muchas de estas armas ucranianas facilitadas por la OTAN y Occidente han aparecido en el África subsahariana en manos de terroristas, o recientemente en España en manos de narcodelincuentes terroristas en el sur de España. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y además de circular armas, la coca y otras sustancias circulan impunemente en el estrecho de Gibraltar, con armas desviadas, tras ser graciosamente entregadas al ocupante de Kiev. Yo tengo una propuesta. Yo pediría a nuestros políticos que antes de entrar en las instituciones se hiciesen un test aleatorio, que no lo supieran nunca, evidentemente, un test de drogas, porque así veríamos si nuestros políticos en Occidente usan, no usan y están en su sano juicio cuando hacen determinadas medidas. China no está sacrificando, dice el ministro de Defensa en esa rueda de prensa, Dong Jun. China no está sacrificando sus intereses nacionales, sus objetivos por el bien de Rusia, para nada. Como socio menor que es de Rusia, en el proceso de paz no occidental, antes de la cumbre del G20, que es lo que yo he dicho antes, pudiera darse una vía tras fracasos de cumbres de un lado y de otro, es decir, la cumbre primero de Suiza de Bürgenstock, luego una posible cumbre propuesta por Arabia Saudita que renunciasen, en este caso, Zelensky a ir porque si fuese la parte rusa, es decir, en este juego de toma y daca, y por último, una tercera y lo mismo posible y definitiva tras la cumbre del G20, que sabemos va a ser el 18 y 19 de noviembre, y donde han invitado a Putin. No sé si irá a Putin porque Lula da Silva, el presidente de Brasil, ha dicho que está buscando desde hace meses que haya inmunidad e impunidad diplomática para los representantes de países que no han ratificado o que no forman parte del Tratado de Roma, como es Estados Unidos, como es Rusia, como es China. Y que, por lo tanto, la Corte Penal Internacional a estos jefes de Estado, además elegidos recientemente y con cargos legales y vigentes, que puedan viajar
y pudiera viajar lo mismo, no se sabe todavía, será una sorpresa, Putin a Río de Janeiro. No sé qué cara pondría Macron encontrándose con Putin en Río de Janeiro, no lo sé. Y no sé de qué hablarían, si es que hablarían. Lo que se ha pedido Brasil, recordemos que Brasil sí votó en contra de Rusia en la ONU, incluso después del regreso de Lula al poder. No puede ser tildado Brasil de prorruso ni de pro-chino. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que Occidente no participase en esa hipotética tercer intento de conversaciones o de cumbre de paz organizadas por Brasil. Incluso si China ayudase a organizarlas con anticipación. Podría incluso una analogía entre China-Brasil a las próximas conversaciones suizas a finales de este verano, viéndose que estas conversaciones de junio no, como se ve claramente, van a fracasar, pues que se intentase organizar una cumbre multilateral paralela después por parte de Arabia Saudita, como estoy diciendo, y que la tercera fuese la base del proceso en Río de Janeiro. Y esto serviría para que los países, además del sur global, viesen que la organizada por Occidente ha fracasado, la organizada por Arabia Saudita, donde estaría presente Rusia, ha sido rechazada por el Occidente globalista, sería rechazada por Ucrania, y después de esos dos procesos de paz paralelos fracasados, debieran de fusionarse en una cumbre del G20, porque recordemos, al G20 siempre acude Occidente. Occidente no va a deponer su asistencia al G20, es el 80% en la cumbre del G20 del poder económico planetario. Por lo tanto, podrían incluirse por parte de Lula puntos y una hoja de ruta que pudiesen discutirse en la reunión del G20 en Río de Janeiro. Brasil incluso podría incluirlo en la agenda independiente de la mano también con China, que lo promovería, incluso de la India, para que surgiese un proceso de paz que fuese inclusivo y justo ya para noviembre de este año 2024. Improbable, repito, que Occidente boicotease el G20 solo por eso. La base de ese proceso de Río sería un plan de paz de 12 pasos, los 12 pasos que China propuso el año 2023, adaptados a las nuevas circunstancias y para incluir tanto a Ucrania como a Rusia, incluir la participación occidental y ucraniana y la participación rusa y la aquiescencia del sur global. Todo esto, la posición, recordemos, lo que propuso China en el año 23 era, punto número 1, respetar la soberanía de todos los países, el derecho internacional público, los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas dicen que se tiene que aplicar igualitaria y uniforme el derecho, no dobles raseros. Es decir, no un rasero para Rusia y otro rasero para Ucrania, un rasero para Israel y otro rasero para otro país. Es decir, China siempre habla de la aplicación igualitaria de ese principio, de respetar la soberanía por todos los países, incluidos antes del conflicto, antes de la invasión rusa, el previo conflicto que hubo y que ha creado este conflicto, es decir, el conflicto del Donbass contra la población civil rusófona y rusoétnica por parte del gobierno del golpe de Maidan, del post-Maidan. El segundo punto que abandera China desde el año 23 es abandonar la mentalidad que se tiene desde entonces de una nueva guerra fría. Dice claramente que no existe una solución sencilla para problemas complejos. Hay que buscar que todos los países un equilibrio entre la propia seguridad que quiere cada Estado para su país, con que no sea esta propia seguridad a costa de la seguridad de un tercer Estado, es decir, que la seguridad de Ucrania no signifique la inseguridad de Rusia y viceversa. El tercer punto es claro, cese de hostilidades sí o sí para cualquier proceso de paz. El cuarto, reanudar las conversaciones de paz. El quinto, resolver la crisis humanitaria de verdad. Y el sexto, proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra. El séptimo punto chino sería mantener
seguras las centrales nucleares. Esto estamos viendo que desde el conflicto, la central de Zaporizhia, los ataques que ha tenido, incluso estando en manos rusas, han sido atacados por drones, evidentemente, de Ucrania. El punto octavo, reducir los riesgos estratégicos contra la proliferación nuclear, todo lo contrario que está haciendo Occidente y sus cumbres, que están acercándose cada vez más al punto cero de la ignición nuclear, de una crisis nuclear. El punto noveno es facilitar la exportación de cereales. Rusia lo ha hecho a pesar de las sanciones y no se tendría que sancionar la exportación de cereales ni de Ucrania ni de Rusia. El punto décimo de los 12 de China desde el año 23 es también poner fin a las sanciones unilaterales que no estén autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Son sanciones unilaterales y extraterritoriales no contempladas por el derecho internacional. El punto onceavo, mantener estables las cadenas industriales y de suministro. China quiere el comercio, quiere la industria, quiere la paz. Y el punto duodécimo es la promoción de la reconstrucción de los países en conflicto. Turquía, como se hace llamar ahora Turquía, porque estaba harta de que en inglés la llamaban la tierra de los pavos, de Turquía, y por eso se hace llamar Turquía, Turquía en español, miembro de la OTAN y eterno candidato al ingreso a la Unión Europea, ha dado un mazazo sobre las estructuras de Occidente, porque ha propuesto a través del su ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, que anunciará esto lo dijo el martes 4 de junio, que anunciará su intención, su deseo de Turquía de unirse a los BRICS Plus en la próxima cumbre de los BRICS Plus en Moscú. Claro, esto lo ha dicho visitando China hace 3 días. Si estamos viendo que sería el primer país de la OTAN que pide entrar dentro de los BRICS Plus, organización de China, Rusia y de todo el sur global, entiendo que es un mazazo para los intereses de la oligarquía globalista del sur, del norte. No podemos ignorar el hecho de que los BRICS, como importante plataforma de cooperación, ofrecen a otros países una buena alternativa, es lo que ha dicho el ministro Hakan Fidan este 4 de junio en su visita a China. Cuando comentaba antes la cumbre de Shangri-La, donde se desgañitó, despotricó e hizo lo más antidiplomático del mundo el el expresidente Zelensky, actualmente ocupante del gobierno en Kiev, cuando decía que es eso del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, este instituto lleva 66 años desde su fundación en el año, si mal no recuerdo, en los años 50, año 58 creo. Su cuartel general está en Londres, en una casa, en un palacete en el Arundel House, que está en pleno centro de Londres, y es un think tank el más grande, el más importante del mundo en temas de defensa, de seguridad, de análisis por parte de Occidente. Ahí fue creado por un historiador, del cual he leído algún texto, Sir Michael Howard. Fue creado es la base de la corona británica, del Reino Unido, de los dos partidos, bipartidista, de la Academia Británica, del MI6 o M16 y del establishment del complejo militar industrial. Pues bien, ahí es donde estaba invitado el ministro de Defensa chino y donde lanzó Zelensky los improperios, estando presente el invitado de China. Y luego dice que quién se ha cargado la cumbre de paz. Pues bien, yo creo que la cumbre de paz, si es que logramos que haya una paz y en Ucrania, serán procesos de paz no occidentales. Procesos de paz no occidentales. Por cierto, el presidente Biden tampoco va a ir a la cumbre de Birkenstock porque va a estar organizando una conferencia en Washington tras que termine la cumbre de la OTAN
la cumbre del G7 en Italia, va a volar directamente a Washington, a una conferencia, bueno, de Washington irá a Hollywood, a una conferencia de recaudación de fondos en Hollywood. Por lo tanto, ni Biden va a asistir a la cumbre de Bürgenstock, ni Kamala Harris, porque tiene previsto, según he visto en Bloomberg, que el 23 de mayo ya lo había advertido Jennifer Jacobs y Alexandro Speciale, que tras la cumbre del G7 iba a haber un vuelo el 15 de junio para poder asistir el POTUS Biden a esta nueva recaudación de fondos en Hollywood, donde lo va a presentar George Clooney y Julia Roberts, donde estarán presentes Barack Obama y el presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel. Ahí va a estar realmente, más que para Ucrania, volvemos otra vez a lo del relato y del metarrelato, es una cumbre que el POTUS Biden y los demócratas intentan para recuperar de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, coger dinero, porque las encuestas le son más favorables a Trump. De hecho, Trump ha recaudado 76 millones de dólares a fecha hace 5 días frente a Biden, que llevaba 51 millones de dólares. Normalmente suelen recaudar históricamente más dinero los presidentes en ejercicio que los candidatos a presidente. Desde la perspectiva de Occidente, tras el fracaso de esta cumbre de Bürgenstock, y no soy agorero, sino doy datos de lo que es una realidad, donde ni el presidente de Estados Unidos va a estar, ni la otra parte, Rusia, ni tampoco los que he dicho, los grandes del sur global, tampoco. Desde la perspectiva de Occidente, es mejor, por ejemplo, que el futuro de la paz no esté en manos del rival sistémico, la República Popular China. Por lo tanto, cualquier cumbre que organizara la República Popular China estaría dedicada a un fracaso por parte del globalismo liberal asentado en Washington y Londres. Puede haber una cumbre, he dicho, de Arabia Saudita invitando a Rusia, por lo tanto no asistiría Ucrania y algunos de Occidente. Y sería visto por parte de los del sur global como la petromonarquía rica que es, como no representante tampoco del sur global. Por lo tanto, Bürgenstock, si es que luego la hay Arabia Saudita, fracaso, fracaso. Luego Brasil, anfitrión Lula da Silva, desde su vuelta al poder, incluso siendo crítico y votando en contra de Rusia en la ONU, organizar un proceso de paz paralelo al chino-brasileño, porque otra cumbre de paz podía ser la India, pero todavía no he visto ningún anuncio al respecto, y por eso estoy hablando que tras la cumbre fracasada de Bürgenstock en Suiza y una hipotética cumbre en Arabia Saudita también fracasada, sería la cumbre de Brasil, aprovechando el momento del G20 en donde van a estar todos. Ahora, para terminar, o para ir cerrando ya esta tercera última parte, querría ver cómo los intentos de Occidente, sobre todo de Europa, la estupidez del harakiri europeo, tienen que ver con eso que yo llamo la vulnerabilidad de Ucrania, podría convertirse aún más en la vulnerabilidad ya tocada de la Unión Europea si se uniese sin concluir un tratado de paz con Rusia y sin obtener garantías Rusia de la OTAN. Esto lo he leído y lo he estado leyendo a través de un instituto sueco, el Svenska Institutet för Europolitiska Studier, y es una idea muy clara que tienen desde voces discordantes ya desde Suecia de que esto no puede seguir así y que invitar a ingresar como tal a las bravas a Ucrania dentro de dentro de la Unión Europea sin un tratado de paz con Rusia, esto nos pone a los de la Unión Europea todavía en una situación más vulnerable y una situación más de caos y de pérdida económica. Recordemos, no se debe de incluir a países en guerra. Estoy pensando en el caso del Chipre, cómo fue incluido cuando Chipre, la parte de Chipre que pertenece a la Unión Europea,
es un Chipre dividido entre una ocupación turca y una parte que sí pertenece a la Unión Europea, y por contra Turquía sí es miembro de la OTAN, es decir, esos caos que se hacen, las malas estrategias de Occidente. Querría también hablar de lo que se está preparando, justamente lo que me está presentando ahí, en los planes de la OTAN para crear, esto lo he leído a través de un coronel retirado, combatiente veterano de los ejércitos de Estados Unidos, Douglas MacGregor, en su web Country for Choice, Our Country for Choice. Douglas MacGregor dice que se están estableciendo corredores terrestres innovadores para acelerar el movimiento de soldados a través de Europa Central, sorteando obstáculos burocráticos locales. Esta locura nueva que se plantea la OTAN es que desembarcar tropas americanas, tropas de la OTAN, en vía Noruega y vía Holanda para el flanco norte de la OTAN frente a Rusia, y luego una configuración a través de Italia, Grecia y Turquía para llegar a los Balcanes, teniendo en cuenta que las rutas alternativas a Rumanía, ya se vio como el ejército francés tuvo problemas con sus tanques, y a pesar de que promete ahora 35 tanques Leclerc hacia Rumanía, los tendría que hacer por vías donde no se hundiesen a través de las propias carreteras y vías de territorios europeos, por el peso de los tanques franceses. Alternativamente son las vías que está contemplando la OTAN, es decir, como si fuese un desembarcos de Normandía múltiples para seguir contemplando la idea de una guerra sin cuartel contra Rusia a través de las vías de desembarco en Holanda, Noruega, y las vías de desembarco en Italia, Grecia y Turquía. Pues bien, todo esto me hace pensar, y se me viene a la cabeza el ejército de la Gran Armée de Napoleón, que he empezado diciendo, de la guerra y la paz. Ese fue la campaña de Napoleón en 1812. Napoleón además contaba con más del doble de lo que pretende la OTAN poner en contra de Rusia. La OTAN habla de 300.000 soldados para un despliegue rápido. Napoleón contaba con 683.000 soldados, más 1 millón en la reserva. Y Napoleón, como vemos, empezó con una flecha azul, conquistando, adentrándose en el territorio ruso hasta llegar a las puertas de Moscú. Estoy pensando en Smolensk, Borodino, en esas batallas en azul que ganaba la Gran Armée al principio, atraídos como moscas a la miel hacia Moscú. Rusia aplicando la política de tierra quemada, es decir, todo lo que iba conquistando Napoleón en provisiones, campos, industrias de la época, todo esto se iba destruyendo, y por lo tanto avanzaba el ejército de Napoleón y cada vez tenía menos provisiones y dificultades en el habituallamiento. Y a todo esto se iba haciendo del verano hacia el invierno, porque estamos viendo que en rojo, cuando llega a las puertas de Moscú y pide la rendición del zar de Rusia, el zar de Rusia y su corte ya no están en el territorio más extenso del planeta, que es Rusia. Incluso la Rusia de hoy era más grande todavía la Rusia del Imperio zarista. Pues ni respondió el zar, tuvieron que echar marcha atrás, y en esta marcha atrás, tras el incendio de Moscú el 7 de septiembre de 1812, se encontró en noviembre, 26 de noviembre de 1812 de ese mismo año, en que atravesando el paso del río Berecina, ahí sufrió lo que quedaba de las tropas de Napoleón, de esos 683.000 hombres, quedaban 89.000 y pasaron el paso de Beresina. Estos días he estado hojeando, releyendo Guerra y Paz de Tolstoy, y veo como Tolstoy en esa macroobra habla de todos los personajes del general Mikhail Kutuzov, el zorro del norte, general indispensable para los zares, ya fue indispensable con Catalina II, luego con su sucesor Pablo I, y luego con el sucesor de Pablo, el hijo de Pablo, y que sucedió tras el asesinato de su padre, Alejandro I.
y que fue el que se enfrentó a Napoleón, Alejandro I, y que venció a Napoleón junto con otros generales, aparte de Mikhail Kutuzov, el general Peta Wittgenstein y el almirante Pavel Chichagov. Es curioso ver cómo las fuerzas entonces como de ahora, cuando más de 600.000 hombres que llevaba Napoleón, cuando estaba atravesando el río Berecina cerca de Sturienka, antes del Imperio Ruso, hoy pertenece a la región de Minsk en Bielorrusia, es decir, atravesaba territorio de Bielorrusia cuando en Beresina ya quedaban solo 89.000 hombres. Y esto ahí se puede ver concretamente todo lo que fue la campaña de Napoleón. No quiero incidir más sobre este detalle de la campaña napoleónica, solo decir que el primer intento de conquista de Rusia, que fue el de Napoleón, fue un fiasco, un fracaso y una masacre. El segundo fue con Adolf Hitler y ya sabemos lo que pasó. Y se me viene también a la cabeza lo que alguien que falleció en el año 2022, Vladimir Zhirinovsky, decía que todo lo que quería Adolf Hitler lo ha realizado en un 70% la OTAN, es decir, ha querido, el objetivo de Hitler como el objetivo de la OTAN son conquistar Rusia, destruir Rusia, pero como tienen miedo de hacerlo directamente, frontalmente, atacan a través de la periferia, atacan a través de guerras proxy en Ucrania, en el Cáucaso, en los Balcanes, como la guerra de Yugoslavia, en Oriente Medio, en Extremo Oriente. Occidente, y esto lo digo yo, es un continente que tiene capturado a Europa. El concepto, el relato de Occidente tiene capturado a Europa y es un continente Occidente en descomposición, un parásito, un continente moribundo. Para que la Europa de las naciones se recomponga, salga del cautiverio del Occidente globalista de Bruselas, debe de resurgir la Europa de las naciones. En una entrevista, y termino, en el periódico Berliner Zeitung, el jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, ha dicho hace unos días, Viesturs Masulis, admite que el panorama en el frente ucraniano pinta realmente mal ante el avance de las tropas rusas. Aunque Ucrania cuenta con el apoyo militar más grande que se ha tenido frente a Rusia hasta ahora, estamos hablando de más de 15 países, bueno, serían 24 países, el panorama en el frente pinta realmente mal para el gobierno que ocupa el mando actualmente en Kiev. Kiev, dice este general letón de las Fuerzas Aéreas de Letonia, Kiev está teniendo importantes retrocesos en el frente y deberá plantearse ceder territorios, lo dice en el Berliner Zeitung Viesturs Masulis, jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia. Y también dice que actualmente en Letonia se encuentran militares españoles, militares alemanes, militares estadounidenses en el marco de una misión de la OTAN para reforzar el flanco oriental. Y yo me pregunto, por lo que a mí respecta como español y por lo que dice este alto militar Masulis, que dice que lo que está pasando, el fracaso del gobierno de Kiev, el gasto militar que están llevando los países miembros de la Alianza Atlántica, lo dice este jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, pues, y mientras españoles, alemanes y estadounidenses reforzando el flanco oriental. ¿Y qué pasa con el flanco sur, el flanco del estrecho de Gibraltar y de Canarias? Aquí mueren semana sí, semana no, guardias civiles españoles cuando luchan sin chalecos antibalas, muchos de ellos, o comprados por ellos, no tienen lanchas adecuadas para luchar la Guardia Civil contra los narcoterroristas. Claro, la droga circula por toda la península y circula por todo Occidente global, va a esos clubes del enocinio y a esas saunas de la Liga de los Intocables. Y claro, business are business, negocios son negocios. Y los intocables, estoy pensando también en el sultán, el sátrapa de Marruecos, a quien arma hasta los dientes nuestro supuesto aliado Estados Unidos. Y termino diciendo lo último, que ya desde el 21 de abril del año pasado,
Estados Unidos empezaba vendiendo 18 sistemas de lanzamiento HIMARS y 112 misiles tierra-tierra, los más potentes incluso que los que ha dado a Ucrania se los está dando a Marruecos. ¿Qué guerra tiene Marruecos más que con el Sáhara, la ocupación ilegal del Sáhara y con el Frente Polisario? ¿O es que vislumbra una guerra con España? Además, el mejor misil de Estados Unidos, los misiles antitanque Javelin, se los ha dado también, se los ha comprado Marruecos. 612 misiles y 12 unidades de lanzamiento. Después de Israel, Marruecos es el segundo país del mundo que goza de la ayuda gratuita de Estados Unidos, porque esa ayuda que se llama Programa de Subvenciones del Congreso, se llama EDA, EDA, Excess Defense Articles, es decir, le da todos los artículos de defensa excedidos, en exceso, como le ha dado 500 vehículos militares HMMWV donados, como dona gratuitamente a Israel. Y a todo esto digo las palabras y termino que decía el jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, poco sospechoso de ser prorruso, miembro de la OTAN, Viesturs Masulis: pinta mal para Ucrania. Ucrania, el gobierno de Kiev, deberá plantearse ceder territorios para alcanzar un acuerdo de paz. Muchas gracias y que la paz sea con vosotros. Un abrazo.